Bueno, hoy día vamos a avanzar el tema que corresponde al bloque de infección de transmisión sexual, que es el tema de gonorrea o Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo que produce una ITS que se llama gonorrea. Los gonococos, que son esas bacterias, son diplococos. ¿Qué significa que son diplococos? Dos círculos. No. ¿Usted? Los diplococos significa la unión de dos cocos. Ya, dos cocos, pero los cocos son círculos. Las bacterias no son planas, ¿no? Sí. No son círculos, entonces son esferas, ¿no? Son diplococos gram negativos, son esos cocos que en algunos libros están descritos como granos de café, que tienen una parte plana y juntos alrededor se puede observar una pequeña cápsula cuando se tiñe con la tinción gram simplemente, y son gram negativos. Son muy pequeños y se pueden observar desde un frotis en la... Se pueden observar desde el frotis en la... Desde el frotis de la muestra primaria, que es el hisopado de Drall generalmente, y nosotros podemos ver de la propia muestra o del cultivo. Estas bacterias son inmóviles, pero ¿por qué tienen pelos? En su examen han contestado pilis. Los pilis no son órganos de locomoción, son órganos de adherencia o fijación. Los flagelos son órganos de locomoción. Entonces, los diplococos gram negativos, que son gonococos, tienen pequeños pilis. ¿Para qué? Como infectan a la uretra en los varones generalmente y las mujeres en la vagina, y ese es un epitelio mucoso, los pilis se adhieren a los receptores de las células del tracto genitourinario y evitan que las bacterias sean expulsadas por factores físicos como la orina. Entonces tienen pilis de adherencia. Son inmóviles. ¿Qué significa? Que no se mueven. Estos pilis no son órganos de locomoción, son órganos de fijación. Pertenece a la familia Neisseriaceae y se llama así porque ha sido descrita por Neisser. Neisser ha sido el que ha descrito esta bacteria. Y en esta familia tienen 4 géneros: Moraxella, Acinetobacter, Klebsiella y Neisseria, de los cuales Moraxella, Acinetobacter y Neisseria tienen importancia médica en el ser humano. Epidemiológicamente vemos que el único hospedador es el ser humano. Entonces, la única forma de contraer Neisseria es porque nos ha contagiado otro ser humano. No existe que me contagie en la piscina, en el baño, que me ha dado el aire, porque esas son las versiones que utilizan los pacientes. Pero para tener Neisseria o gonorrea, la única forma de contagiarse es estar en contacto con otro ser humano, tener relaciones con otro ser humano sin protección, sin método de barrera. Una mujer clínicamente no puede tener síntomas, el varón sí, pero la mujer es portadora, ¿sí? A veces la mujer es portadora, no identifica los síntomas, los varones contraen la infección y contagian a más mujeres a otros varones, ¿sí? En Bolivia, la gonorrea solo ha sido epidemiológicamente estudiada entre el año 2001 a 2004. Sin embargo, en América Latina y en el mundo existen 14, 38, 24 millones de casos anuales. En cambio, en nuestro país, a partir de 2004, no existen datos epidemiológicos de gonorrea. Existen supuestos datos que no los encontramos nunca en ningún lado, pero hay gonorrea. Existen casos de gonorrea descritos. Por lo menos al año yo veo en el laboratorio 2 a 3 casos de pacientes.
¿Dónde podemos encontrar mayor datos de infección de transmisión sexual? En los CDBs, donde se hace el control de pacientes que tienen trabajadoras sexuales que se hacen su tamizaje cada cierto tiempo. Ahí aproximadamente se encuentra entre 7.2 a 6.8 casos anuales. Sin embargo, no se olviden que no son tan peligrosas las trabajadoras sexuales porque ellas tienen un carnet epidemiológico. Las que no se les paga son las peores, o los varones. ¿Por qué? Porque no se hace un control de infecciones. Entonces, cuando van a casas de citas clandestinas o tienen relaciones sexuales con personas que no conocen, y lastimosamente en el siglo que vivimos siempre tenemos que hacer preguntas para saber los antecedentes sexuales de la persona con la que van a estar, porque el VIH no es lo más peligroso. Existen la hepatitis, existe el herpes, existe la gonorrea, que puede ser crónica y nunca se puede curar, existe la sífilis, existen enfermedades mucho más complejas que el VIH, que ahora ya hay pacientes que se curan del VIH, ya se han declarado en el mundo, pero no se olviden que ustedes, al estar con una persona sexualmente activa, que es una decisión propia, tener muchas parejas y de uno en uno, que eso también es una decisión propia, siempre investiguen sus antecedentes sexuales. Ya les ha debido decir el doctor Luna, caras vemos, entre piernas no sabemos. Entonces, tienen que averiguar. Y ustedes que son médicos, peor. Etiológicamente la gonorrea entonces se provoca por la Neisseria gonorrea, que también se conoce, esta presentación está con tiempo, gonocosia, se llama también gonorrea, y es una infección exclusiva del hombre. Cuando digo hombre, no me refiero al género masculino, sino al Homo sapiens, ¿ya? Morfológicamente, ya les he dicho, parecen dos granos de café que están pegados, son gram negativos, inmóviles, no tienen esporas, y la gran diferencia con otros diplococos es que son oxidasa positivos, que significa que tienen la enzima citrocromo oxidasa, que se forma al final del ciclo de la respiración, ¿sí? Entonces, hay otros diplococos que también producen patología, pero en la gonorrea la oxidasa nos da una orientación para ver qué es gonorrea o no. Como es un gram negativo, su antígeno más importante es el lipopolisacárido. El lipopolisacárido está formado por tres fracciones: lípido A, core y el antígeno O. El antígeno O es el que se identifica con los antisueros y el que nos dice qué tipo de Neisseria es, porque dentro de las Neisserias existen dos importantes. Una es la Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea, y otra es la Neisseria meningitidis, que produce meningitis. Entonces, este lipopolisacárido es el antígeno que estimula la respuesta inmunológica, que activa y que actúa como superantígeno. Metabólicamente, esta bacteria utiliza la glucosa como fuente de energía. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros vayamos a diferenciar la Neisseria gonorrea de la Neisseria meningitidis, vamos a utilizar el hidrato de carbono de tipo glucosa para ver si esta bacteria acidifica el medio o no, o fermenta la glucosa o no, y esta va a ser la principal diferencia entre una Neisseria gonorrea y una Neisseria meningitidis. El gonococo es glucosa positiva, o oxida la glucosa, oxida el medio, cambia el color de color rojo salmón, como más o menos el medio es como la chompa de su compañera. A ver, párate. Como las tres, así, ese tono. Juntitos se habían sentado, pero más como este. Párate, para que vean. Como ese color, el medio vira a amarillo, como se escucha de su amigo. A ver, levanta tu escucha.
Así es. Cuando vira de este color a este color, oxida la glucosa. También puede utilizar nitratos y amonios, lípidos para encontrar energía, pero lo más importante es que este microorganismo es anaerobio facultativo. ¿Qué significa? Que si bien necesita oxígeno para su desarrollo, cuando nosotros lo cultivamos en el laboratorio, le damos una atmósfera que tenga una concentración de dióxido de carbono del 10%. ¿Para qué? Para que desarrolle más rápido, porque esta bacteria es un exigente nutricional. ¿Qué significa? Que necesita medios de cultivo altamente enriquecidos con isobutalex y glucosa para su desarrollo. Y aún así, las colonias que desarrollan sobre el medio de cultivo son colonias muy pequeñitas que parecen como gota de rocío, dicen en los libros. ¿Qué significa? En esta época de invierno, si ustedes se levantan tempranito, 6 de la mañana, van a sus plantitas del jardín, ven pequeñas gotitas, ¿no ven? Que son gotas de condensación. Así casi invisibles, si ven con la lupa, se ven más grandes. Entonces, las colonias de gonococo en el medio de cultivo, que se conoce con el nombre de Thayer Martin, que es agar chocolate suplementado con isobutalex y dextrosa, crecen como gotas de rositas, y pequeñas colonias diminutas, transparentes, translúcidas, como gotitas salpicadas en el medio de cultivo, son gonococos. Genéticamente tiene un solo cromosoma y sus factores de patogenicidad también están identificados en los plásmidos. Estos plásmidos tienen 3 tipos de informaciones. Primero, plásmidos crípticos, que no sabemos muy bien su funcionamiento. Los plásmidos de resistencia a antibióticos, que generan beta-lactamasas, por eso la gonorrea no se trata con penicilina en la actualidad. Este microorganismo es altamente resistente y plásmidos conjugativos que le dan resistencia a la tetraciclina por un plásmido que se conoce con el nombre de DEM. Entonces, no tratamos gonorrea ni con penicilina, ni con cefalosporinas, ni con beta-lactámicos y tampoco con tetraciclina. ¿Qué utilizamos? Ciprofloxacina, acitromicina, otros antibióticos para los que el gonococo es sensible. ¿Sí? Vamos a hacer así. Hemos dicho que si vemos el gonococo con las dos células juntas, alrededor se puede observar la cápsula. Se observa la cápsula con una forma de refringencia. Cuando ustedes se enfocan en el microscopio y juegan con el micrométrico, van a ver como una aura alrededor de las bacterias, como una luz blanquecina más fuerte. Esa es la cápsula, ¿sí? Por eso es visible al microscopio. Entonces, cuando nosotros obtenemos la muestra de un paciente que tiene flujo, hacemos un frotis en el portaobjetos, teñimos con gram, vemos diplococos gram negativos, intracelulares, extracelulares, jugamos con el micro y vemos pequeña refringencia alrededor de las bacterias que simulan una cápsula, casi 99.9% que es gonorrea. Solo necesitamos ver la colonia o la reacción en cadenas de la polimerasa para confirmar. Los pilis alrededor de la bacteria son abundantes por el mismo hecho de que necesita fijarse al epitelio para no ser barrido con fuerzas mecánicas como es la excreción de orina o del flujo vaginal. Dependiendo de la cantidad de pilis, las colonias van a ser más mucosas o no. Esa P más y 2 más significa que tienen mayor número de pilis, pero no reviste importancia en la clínica. Solamente cuando queremos estudiar al microorganismo en su forma más bioquímica. Estos pilis solo les sirven para su unión a las mucosas, nada más. No sirven para que se muevan, nada más.
Por fuera de la cápsula tiene una membrana externa, porque no se olviden que es un gram negativo. Entonces, las paredes gram negativas, ¿qué tienen? Peptidoglicano, espacio periplásmico, membrana externa, ¿no ven? Entonces sí tiene una membrana externa, donde se encuentran los lipo-oligosacáridos, que no son lo mismo que los lipopolisacáridos, son de menor peso. Estos lipoligosacáridos son exotoxinas, o perdón dicho, endotoxinas, que generalmente están formados por fosfolípidos y proteínas. Estas les sirven para adherirse a la célula mucosa, destruir la célula y formar las sintomatologías de la gonorrea. Tiene unas proteínas en la membrana externa que se encuentran por encima del espacio periplásmico que se conocen como POR. Esas proteínas se conocen como POR porque estimulan que las células de la mucosa se coman a las bacterias. Una vez que estas células se coman a los gonococos, el gonococo entra dentro de las células de la mucosa y puede vivir ahí también, en el citoplasma de las células de la mucosa. Entonces, es un microorganismo que puede estar libre en el espacio intercelular y también puede estar dentro de la colonia. Tiene una proteína que se conoce como OPA, porque significa opacidad. Esto le da la característica a la colonia de ser una colonia seca, ¿sí? Que no tiene brillo. Si ustedes la ven, sí son gotitas de rocío, pero no brillan, no tienen reflejo, ¿sí? Y también tiene una proteína que se conoce con el nombre de RMP, o proteína modificable por reducción, que lo que hace es neutralizar los anticuerpos propios que se generan en el organismo, evita que las inmunoglobulinas se fijen a la pared del gonococo y lo destruyan, y es la causante de la reinfección. Entonces, ¿qué significa? Si nos ha dado una vez gonorrea, ¿nos puede volver a dar? Sí. Si nos ha dado una bien gonorrea y no hacemos un tratamiento completo y verificamos que no nos hayamos curado, ¿se puede volver crónica? Sí. Esta proteína es la responsable de eso. Entonces, si estudiamos la respuesta inmunológica en el cuerpo humano, en el suero del paciente, ¿qué vamos a encontrar? Anticuerpos contra los pilis, anticuerpos contra las proteínas externas, anticuerpos contra el lipoligosacárido y anticuerpos contra las proteínas reguladas por hierro. Entonces, todos estos anticuerpos están circulando en nuestro organismo. Entonces, ¿podemos hacer una prueba para detectar gonococo en la sangre? No, necesitamos encontrar la bacteria, ¿sí? No hay pruebas rápidas que digan sí tiene gonorrea, si no sería de fácil diagnóstico, ¿sí? Lo malo de esta pequeña bacteria es que tiene alto nivel de infectividad. ¿Qué significa? Si a 100 mujeres les inyectamos gonococo, puede ser que entre 50 y 70 desarrollen gonorrea. En cambio, en los varones, si a 100 varones nos ponemos en contacto con el gonococo, entre 20 y 30 van a desarrollar gonorrea. Pero es un índice alto, ¿sí? Tanto en varones como en mujeres. Entonces, cuando estoy en contacto sexual con una persona que está contagiada de gonorrea, más seguro es que también tenga gonorrea a que no tenga, ¿sí? Entonces, siempre que estén en contacto y su contacto sea positivo para gonorrea, deben hacer tratamiento. No tienen que esperar a ver si me da o no, sino que deben hacer tratamiento profiláctico.
Este microorganismo se adhiere al epitelio columnar de la mucosa del tracto urogenital y penetra por endocitosis a las células, lo que genera exudados uretrales. ¿Qué significa? Cuando yo tengo gonorrea, ¿cómo me puedo dar cuenta? En el varón es fácil, porque se forma una secreción purulenta en la uretra, en el tercio medio, entre el tercio superior y medio de la uretra. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, mientras yo estoy durmiendo, el gonococo está trabajando, destruyendo mis células y mi cuerpo humano me está defendiendo de las bacterias. Se va a formar una secreción purulenta de bacterias vivas, muertas, células muertas. Esta secreción purulenta va a formar como un pequeño cuajo o coágulo en la uretra. Entonces en la mañana me voy a despertar, voy a ir al baño a hacer pis y va a salir como un tapón. Eso se llama gotita matinal, que solo se presenta en el varón. Ahora, las mujeres no van a tener solo el gonococo en la uretra, también en la vagina. Entonces, lo que van a tener es flujo vaginal, ¿sí? Entonces, la gotita vaginal es propia característica del varón, que es una secreción purulenta, que es un exudado uretral, amarillo verduzco, que tiene células, leucocitos y tiene bacterias. Y se aparecen a los 2 a 3 días de haber estado en contacto con una persona infectada. En cambio, las mujeres tienen flujo, pero las mujeres en edad sexual activa, entre la menarquia y la menopausia, van constante teniendo cambios hormonales, lo que hace que las secreciones vaginales sean intermitentes, ¿no? Cuando una mujer está en edad en la parte del ciclo donde puede concebir, está en la fase ovulatoria, siempre secreta moco hialino transparente. A veces la infección en la mujer puede ser de tan pocas bacterias que esta secreción o este flujo se confunde con ese tipo de flujos. Sería muy complejo ver un flujo purulento en una mujer abundante, a no ser que tenga muchas bacterias colonizando la vagina. Entonces, por eso es que la mujer no se da cuenta muchas veces que tiene infección, porque la mujer tiene flujo, no tiene flujo, viene la menstruación, otra vez no ve, es un ciclo. En cambio, el hombre tiene flujo, ya escándalo. El hombre va directo al médico, pase lo que le pase, a preservar su órgano sexual. En cambio, las mujeres a veces no se dan cuenta y muchas otras por vergüenza no van al médico. Se dice, ya se me va a pasar, y nunca se pasa. Entonces, el exudado uretral es el que lleva las bacterias vivas y por el que nos contagiamos. O sea, al tener relaciones sexuales sin condón, contagiamos al varón y a la mujer, ¿sí? Directamente a colonizar los órganos sexuales. ¿Qué factores del hospedero de la persona ayudan a su desarrollo? Entonces, en las mucosas, tanto en la uretral como en la vaginal, secretamos una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A se conoce como inmunoglobulina A secretoria porque está en las mucosas. Esta es la primera barrera que nos protege de la infección por gonococo. Luego tenemos la inmunoglobulina G, que va contra los pilis, que lo que hace es disminuir la capacidad del gonococo de adherirse a la mucosa. Y por último, tenemos una enzima que bloquea, que se conoce como el nombre de IgA proteasa, que destruye la IgA secretoria. Entonces el gonococo coloniza con mayor facilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué infecciones produce el gonococo? Entonces, el gonococo generalmente produce una infección genital no complicada. ¿Qué significa? Que produce gonorrea genital aguda, ¿sí? O gonorrea.
que se presenta en los órganos sexuales y que en el varón se conoce con el nombre como uretritis gonocócica y en la mujer cervicitis gonocócica o vaginitis gonocócica. ¿Cuál es la principal sintomatología? El flujo, la secreción amarillo purulenta que sale a través de la uretra o a través de la vagina en la mujer. Entonces los varones producen uretritis, en las mujeres cervicitis, ¿sí? O vaginitis, cualquiera de las dos. Sin embargo, muchas veces el gonococo no se queda solamente en el sitio, en el lugar donde ha empezado la infección, sino a través de los pilis trepa, uniéndose a las células contiguas hacia otros órganos. Y puede provocar una enfermedad pélvica inflamatoria, esto en el sexo femenino. Cuando el gonococo atraviesa la vagina, llega al útero, atraviesa el útero, llega a las trompas, sale por las trompas y se aloja en la cavidad abdominal, en el lugar donde se encuentra la pelvis, ¿no? Los órganos sexuales. Y ahí produce diferentes tipos de enfermedades. La primera es la salpingitis. La salpingitis es la infección, la enfermedad infecciosa de las trompas tubo-ováricas o también llamadas trompas de Falopio. La salpingitis es una inflamación de la mucosa en respuesta a la infección del gonococo, cuyo mayor complicación es la esterilidad, en realidad la infertilidad. ¿Por qué? Porque la inflamación de la trompa obstruye la misma, entonces impide que el óvulo llegue al lugar donde va a ser fecundado y se anide en el útero. Entonces, una de las complicaciones de la gonorrea es la infertilidad, ¿sí? La falta de fertilización del óvulo. Entonces, la salpingitis evita que los espermatozoides lleguen al útero y colonicen. Lo que producen también es contracciones orgánicas del útero. Lo que hace es estimular que esa inflamación u obstrucción contraiga el útero. Y gracias a los movimientos del flujo menstrual, esta descamación ayuda a la colonización del gonococo en las mucosas o en la submucosa del útero, por lo que puede llegar hasta el epitelio ciliado, llega al abdomen, puede destruir el colon y sobreinfectarse con anaerobios propios del microbioma del tracto gastrointestinal. Entonces, es una infección complicada, ¿no? Si no se la trata bien. Muy bien. También puede producirse una infección gonocócica diseminada. ¿Qué significa? Que no se va a localizar solo en el tracto genital o en la fosa pélvica, sino que puede ir a la sangre y provocar una sepsis. Generalmente estas infecciones diseminadas se encuentran en los neonatos. ¿Y por qué en los neonatos? Porque cuando un bebé nace a través del canal vaginal, aspira los gonococos y tiene gonococia neonatal. Entonces, como es un bebito que no tiene defensas, rápidamente la bacteria llega a la sangre y puede provocar una sepsis, ¿sí? Esto sucede en el 1 al 3% de los casos. ¿Qué es lo peligroso? Que en los varones la gonorrea puede ser asintomática y el varón no se da cuenta que tiene y va contagiando a todas sus parejas, varones o mujeres. Y en las mujeres produce complicaciones porque, por ejemplo, una mujer que tiene un dispositivo intrauterino o de cobre espiral, que se llama, o implantes, esto hace que el orificio cervical esté un poquito más abierto, entonces le abre la puerta al gonococo. Con la menstruación, que es un constante flujo de sangre, ingreso y salida, además que la sangre es un alimento muy rico en nutrientes para el gonococo, se ayuda a la colonización. Entonces, una paciente además que está inmunosuprimida
peor ayuda a que el gonococo desarrolle con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, la gonorrea es una vieja enfermedad. Se conoce desde siempre, desde que las personas han tenido relaciones sexuales, o sea, desde Adán y Eva y el pecado, en el paraíso hay gonorrea. Bueno, no eran solo dos. Alguien ha tenido que tener la gonorrea. Entonces ahí ven el flujo en los varones y en las mujeres no se ve mucho el flujo porque sale del orificio cervical. ¿Sí? Entonces, clínicamente diferenciamos cómo es la gonocosia en el varón, cómo es la gonocosia en la mujer. En el varón, la forma de presentación más frecuente es la uretritis, que aparece a partir del tercer día de tener relaciones sexuales sin protección hasta el séptimo día. Y el síntoma característico es el exudado purulento. Como les he dicho, me levanto y lo primero que hago es salir a hacer pis, un tapón mucoso, verdoso, amarillento. Además, provoca dolor al orinar, que se conoce como disuria. Además, provoca escozor. Además, provoca dolor en tener relaciones sexuales cuando hay la eyaculación, porque ese lugar donde está el pus es como un epitelio dañado. Entonces, cuando pasa el semen, produce ardor, produce dolor en las relaciones sexuales. Si no lo tratamos, se puede complicar. Sí, ¿cómo? Como es un constante pus que se está formando, se pueden llegar a formar abscesos. Y se imaginan drenar un absceso del pene, es pues muy doloroso. Segundo, fístulas. Se generan conexiones entre la uretra y los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos. Y también estenosis, que como se está lesionando el epitelio, el sistema inmune está reconstruyendo, se genera como una cicatriz que produce una estenosis o una disminución del diámetro de la uretra. ¿Sí? ¿Qué es lo feo? Que hay pacientes asintomáticos entre 3 a 12%. Es decir, de 100 personas que tienen gonorrea, hasta 12 personas no saben que la tienen. Entonces están por el mundo diseminando sus gonococos. ¿Sí? Porque una persona que tiene gonorrea no tiene una sola pareja, ¿no? O su pareja no tiene una sola pareja. Entonces no se olviden que cuando el ser humano es un animal que no es monógamo, es polígamo. Entonces, si tú tienes relaciones con otra persona, esa persona ya ha tenido relaciones con otra persona que ha tenido con otra persona, entonces tenemos relaciones con todos los pasados. Ya se ha descrito, no se olviden, que las mujeres, porque se ha hecho más estudios en las mujeres que en los varones por esto de la genética y las transmisiones de enfermedades neonatales, albergan genes de todas sus parejas sexuales, ¿sí? Durante casi toda su vida. Y han encontrado hasta genes en el cerebro, ¿sí? Entonces, textualmente, cada uno que tiene muchas parejas se acuesta con todos sus pasados y hereda todos sus pasados. Y va a diseminar a sus futuros. Entonces es como una pirámide, ¿no? Una estafa piramidal. Yo pensé que era la única, pero no. Había habido otros. Muy bien. En cambio, en la mujer, lo más terrible es la ausencia de síntomas. O sea, las mujeres no sienten al principio cuando están infectadas, porque, como ya les hemos dicho, el ciclo menstrual femenino produce muchos cambios cíclicos normales en una mujer. Entonces, la mujer no se da cuenta que puede tener flujo. Y lo que provoca, ese flujo se conoce como leucorrea. Es un flujo amarillento que tiene leucocitos, por eso se llama leucorrea. Produce disuria, es decir, cuando va al baño le da prurito, le escuece, ¿no? Pero el 50% son asintomáticos. Entonces, si de los hombres solo 12 eran asintomáticos,
de las mujeres, 50 son asintomáticas. Imagínense, si juntamos 200, son 100 mujeres y 100 hombres que tienen gonorrea, 72 no saben que tienen gonorrea. 62 personas no saben que tienen. Es alto, ¿sí? Imagínense soltar 62 personas que no saben que tienen gonorrea, diseminar la gonorrea. De todos los que tienen gonorrea, quienes sufren complicaciones, solamente 10 a 17%, y la mayor complicación es la infertilidad, ¿sí? En las mujeres por la serpingitis, en los varones por la obstrucción del conducto, la estenosis, que en algún caso puede impedir el paso de los espermatozoides en el momento de la eyaculación. Sin embargo, no existen solo infecciones gonocócicas localizadas, también tenemos infecciones extragenitales. ¿Y por qué se dan las infecciones extragenitales? Porque así como las bacterias han mutado, los seres humanos en sus costumbres también pues, han progresado, digamos. Ya no existen relaciones sexuales solamente genitales, por el tipo de preferencias sexuales y también en los heterosexuales. Entonces ahí tienen relaciones anorrectales y podemos encontrar gonorrea en el recto, ¿sí? Tenemos relaciones sexuales orales, puede haber faringitis gonocócica, ¿sí? Tenemos en los recién nacidos, pero esto ya es por un contagio por el paso a través del canal del parto, que produce oftalmia gonocócica, es decir, los bebés nacen y a los 3 días tienen conjuntivitis. Entonces, esto produce ceguera si no se trata a tiempo. Entonces, en la antigüedad, a la vez que como no teníamos métodos muy buenos para identificar el gonococo, nacían los bebitos y lo primero que hacían era poner nitrato de plata a los ojitos, ¿sí? Nacen pomada, nitrato de plata, que mataba las bacterias. Eso era una práctica común, o sea, no te preguntaban si tenías o no. O sea, si el bebé, listo, le ponían. En la actualidad ya no se practica eso, pero hay que tener observación en los bebitos recién nacidos para ver si no tienen. ¿Cómo diagnosticamos la gonorrea? Existe el diagnóstico clínico tradicional y el actualizado. Normalmente seguimos el tradicional porque necesitamos saber los mecanismos de resistencia que tiene la bacteria. Entonces necesitamos hacer un cultivo. Entonces lo que nosotros hacemos cuando un varón tiene flujo es tomarle una muestra de la uretra. Entonces utilizamos un hisopo de alginato de calcio muy delgadito. Es muy delgadito, casi la cabeza es como la punta del alfiler, porque si no lastimaríamos la uretra. No me van a estar tomando muestras de uretras con hisopos normales. Pobre paciente, y habrá tenido sus pecados, pero tampoco. ¿Sí? Entonces usamos hisopos muy delgaditos o asas bacteriológicas y tomamos 3 muestras, porque hay 3 bacterias que producen flujo. Una es la clamidia, otra es el gonorrea y otra es el micoplasma. Entonces, para tanto la clamidia como el micoplasma, como el ureaplasma, no se diagnostican por cultivo, porque son bacterias que no tienen pared, entonces no se pueden cultivar. Pero el gonococo sí. Entonces, lo que hacemos es tomamos una muestra para el cultivo de gonococo y al mismo tiempo agarramos un porta y hacemos un frotis. Luego lo metemos a un medio de transporte, ya puede ser Stuart o Áñez, o directamente al cultivo. Entonces, usamos hisopos de alginato de calcio o dracrón porque el algodón puede ser tóxico para la bacteria. Entonces, no usamos hisopos tradicionales de algodón porque pueden destruir la pared bacteriana. Entonces, introducimos el hisopo casi 3 centímetros dentro del uretra, o sea, no van. Primero, si alguna vez les toca tomar muestra, no van a ir ahí. Cuidado, les ven el internado. ¡Ay, no, qué asco! Tenía una interna que lloraba cada vez que tenía que ir a tomar uretrales.
hacen echar al paciente o parar al varón. Ponen el pene en posición erecta, ¿sí? Remangan el prepucio, agarran bien con la mano, introducen el hisopo 3 centímetros, no hay sitio, ¿ya? 3 centímetros y giran, sacan, ¿sí? ¿Duele? Sí. Pero cada quien paga por donde peca, ¿no? Entonces duele. Y luego al porta y al medio del transporte, ¿sí? En algunos varones al momento de tomar la muestra, el pene se erecta por la estimulación táctil. No van a soltar, no se van a asustar, son médicos, ¿sí? Entonces se aguantan y le toman la muestra. Con más rabia ahí. No se va a poner erecto. Son bromas para que liberar, no estén asustados. En las mujeres se toma la muestra, como se hace el papá Nicolau, ¿no? Se coloca el hisopo, el espéculo, perdón, y con el hisopo del flujo, ¿sí? La Neisseria gonorrea, entonces, en varones producen uretritis, faringitis, epididimitis, proctitis. Epididimitis y proctitis es cuando no ha habido un tratamiento adecuado y llega al epididimo y a la próstata, ¿no? Y al recto. Prostatitis falta y proctitis. Y aquí 95% de los varones es sintomática, así que eso de que ay no sabía que estaba enfermo no existe. Todos los varones que tienen flujo tienen que ir a ver si no es gonorrea. En las mujeres pueden tener cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome uretral, bartolinitis, como se lo de las glándulas de Bartolini, proctitis en el resto, producir infertilidad, también faringitis, y el 50% es asintomático, lo cual significa que todas las mujeres deben ir a hacerse su control de papá Nicolau 2 veces al año. Y en los niños, conjuntivitis neonatal. ¿Sí? Esas son las síndromes infecciosos que producen. Entonces, ¿cómo vemos al microscopio? Entonces, ustedes agarran el frotis, lo tiñen con gran y ¿qué ven? Células o leucocitos, y dentro de las células los pequeños diplococos gram negativos, ¿sí? La verdad se ven muy, muy bonitos, ¿sí? Pues observamos esos granos diplococos en granos de cambio, ¿sí? Entonces vemos flujo vaginal, así se ve. Flujo uretral y conjuntivitis, ¿sí? Esos son los síndromes de faringitis, gonocócica y proctitis, ¿no? Un absceso en el flujo. Cuando el gonococo genera o pasa a la piel, al sistema sanguíneo, la carga bacteriana es muy grande, puede producir un síndrome sistémico y van a haber pequeñas como moretones en toda la piel y puede llegar hasta necrosis de las extremidades, ¿sí? Esto generalmente se presenta en pacientes con VIH, inmunosuprimidos y niños. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces utilizamos de las infecciones diseminadas, hemocultivos primero para hacer el diagnóstico y en las otras cultivos tradicionales, ¿sí? Entonces el diagnóstico se da por el aislamiento del microorganismo. Entonces sospechamos de gonorrea. ¿Qué tipo de gonorrea?
Utilizamos un medio de transporte. Primero hacemos tensión Gram. En los varones al ver las bacterias ya 98% del diagnóstico. Hacemos cultivo en medios de cultivo muy enriquecidos como Thayer Martin y New York City. Y pruebas de identificación como la oxidasa, hemos dicho, y la glucosa. ¿Sí? Suficientes para nuestro medio llegar al diagnóstico de gonorrea. Parece gonorrea, dice como gonorrea, huele como gonorrea. ¿Sí? Las bacterias se ven así. Este ya es un cultivo, pero de una carga bacteriana muy grande, ¿no? Esto no parece gotitas de rocío, pero generalmente nosotros agarramos el hisopo, hacemos una seta y esparcimos. Y lo que vemos son como allá, como medio de cultivo salpicado. Hacemos tinción y vemos, ¿no? Diplococos gram negativos. Diplococos gram negativos, ¿no? No se ve muy bien. La foto no ha sido muy bien tomada. Pero, ¿cuál es la profilaxis? Todos los tipos de condones fosforescentes, con arrugas, con monito, con olor, sin sabor, con sabor, etc. Prevención, métodos de barrera. No sé, muchas veces los adolescentes cuando tienen ya relaciones sexuales creen que la peor cosa que les puede pasar es embarazarse. No. Las infecciones de transmisión sexual es la peor cosa que les puede pasar. Entonces debemos hacer un diagnóstico de tratamiento adecuado, hacer un seguimiento de los pacientes, una vigilancia epidemiológica, detectar grupos de riesgo como ustedes, el riesgo, y usar medidas de protección. ¿Cuál es el tratamiento que generalmente se da? Acitromicina, 1 gramo, una sola toma. ¿Sí? Varón y mujer. Varón y mujeres o mujer y varones. ¿Sí? Todas las parejas, los contactos. Pero generalmente primero ver el perfil de resistencia. No hay vacuna. ¿Sí? Entonces, lo mejor es utilizar métodos. Muy bien. Eso sería todo.